Muy buenas tardes tengan mis hermanos y hermanas y amigos. Nos encontramos ahorita en este mediodía, pues aquí descansando en nuestro hogar, ¿verdad? En nuestra casa. Mi trabajo pues no amerita ahorita ir para la chamba, no hay nada, no hay movimiento allá donde yo laboro. Dije, vamos a subir un poquito de contenido, ¿verdad? Relacionado a las cosas de nuestro Dios. Abriré la plática con el Salmo número 115. Salmo 115. Que dice la letra así: para la honra y la gloria de nuestro Dios. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Sea el salmo para la honra y la gloria de nuestro Dios. Tocaremos el tema de el historial cristiano, ¿verdad? Es un historial cristiano que todos tenemos desde la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que es la mayoritaria, las diferentes ramas que salieron de ahí: Martín Lutero, Juan Calvino y tantas denominaciones que existen actualmente, ¿verdad? Que no les gustó su manera como aplicaban la liturgia, cómo aplicaban el servicio hacia nuestro Dios, o simple y sencillamente se separaron de su congregación y formaron su congregación, ¿verdad? La mayoría de los cristianos pues data su historia del aposento alto hallado cuando estaban los 120 discípulos, incluyendo los apóstoles. De ahí muchos narran su historia como cristianos. La Iglesia Apostólica, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, pues ella data su historia del tiempo cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo: Pedro, tú serás la piedra en la cual fundaré mi iglesia, y a ti se te darán las llaves del Hades. De ahí se toma de ahí se atribuye su historia a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y luego después nace el luteranismo, Martín Lutero, también cuando hicieron las iglesias por aquellos rumbos por Europa. Y después Juan Calvino y Gutenberg. Y así empezaron a salir todas las denominaciones, ¿verdad? Todas las denominaciones. Es decir, el alto Dios usa vasos para extender su palabra. Cuando la palabra de nuestro Dios, a través de los escritos bíblicos, a través de las Sagradas Escrituras, que quien primero las trajo fue el Vaticano. Ellos fueron los que trajeron las Sagradas Escrituras, no más que en latín. Y la liturgia católica pues ella lo daba en latín, ¿verdad? Que prácticamente nadie entendía más que el sacerdote, y eso porque él había estudiado. Los que estaban oyendo ahí, pues ¿qué entendían? No entendía nada del latino. Si batallaron para aprender el español, pues el latín menos. Pero bueno, así llegó Roma, así llegó el Vaticano al continente americano, o sea, nuestro continente, ¿verdad? La Iglesia La Luz del Mundo también tiene su historia. La Iglesia La Luz del Mundo
toma esta lectura bíblica, la cual le voy a dar lectura, para que vean los orígenes de la denominación a la cual pertenecemos más de 5 millones de seres humanos. Dice así en el libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículo 14, Apocalipsis. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto. Al desierto, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de otro tiempo. De ahí nace más o menos la historia de la Iglesia a la luz del mundo, ¿verdad? De allí. Pero también se remota al siglo I, porque si la Iglesia a la luz del mundo dice que es la continuación de la primitiva iglesia, y dentro de las narrativas de su liturgia dice ella que en 1926 el alto Dios le reveló a nuestro hermano Eusebio Joaquín el plan que tenía Dios para este continente y los que vinieran. La historia en el libro de nuestro hermano Aarón ahí da testimonio de que él estaba en un cuartito descansando cuando oyó una voz que le dijo: tu nombre será Aarón, y lo han otorgado por todo el mundo. Ahí es donde empieza la tan famosa restauración. Pero en el siglo XIX ya habían surgido restauradores, es decir, líderes de congregaciones que no estaban de acuerdo con los ideales bautistas, calvinistas, luteranistas. Ya no estaban de acuerdo y se apartaron, por eso se le nombra restauradores, porque ellos iban a restaurar las cosas de las cuales algunos se desviaron. Ok. Entonces, surge nuestro hermano Aarón Joaquín como líder, como iniciador de un movimiento a partir de 1926. La historia de él habla de que era un hombre fervoroso en su fe, que predicaba la palabra de nuestro Dios, predicaba el evangelio del arrepentimiento, el evangelio del bautismo, el evangelio de amor. Es decir, él decía que la palabra de nuestro Dios había sido ocultada por un tiempo, tiempos y la mitad de otro tiempo. ¿Cuántos años pudo haber vivido Juan, el más joven? ¿Cuántos años pudo haber vivido Pablo? También fue joven. Nada más que pues sí, la historia habla de que Pablo fue decapitado en Roma por defender su fe. Y los historiadores hablan de que Juan, el apóstol de Dios Juan, que él murió de ancianito.
y él dirigió cartas. Una de ellas es esta, la que estamos leyendo, la carta del Apocalipsis a las 7 iglesias que existían en aquel entonces, me imagino, dispersas en diferentes partes de Asia, de Medio Oriente, de Israel. Entonces aquí a lo que vamos es a esto. Yo respeto mucho al hermano Aarón porque puso un orden muy bueno dentro del servicio a nuestro Dios. Adoptó el mensaje que dio Pablo. Dijo que toda mujer que ora profetiza descubierta su cabeza, afrenta su cabeza, y la cabeza de la mujer es Cristo. Bueno, las mujeres se ponen su chalinita. A los varones también de la misma manera. Siguió el consejo de Pablo: todo varón que ora o profetiza con su cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Bueno, los varones van con su pelito recogidito. Adoptó el consejo del apóstol San Pablo. Ahorita les voy a decir al punto que yo quiero llegar, ¿verdad? Adoptó el consejo del apóstol San Pablo, bíblico, cuando habla de que todo varón o toda varona, al invocar el nombre del Señor, debe de doblar su rodilla en señal de sumisión al alto Dios, cosa que otras congregaciones no hacen. Bueno, él lo practicó y lo puso en práctica. Adoptó el consejo que daba el apóstol San Pablo, que día a día se congregaban para alabar y bendecir el nombre del Señor, para glorificar y exaltar su nombre. Y usó un ejemplo muy claro, ¿verdad? Muy claro, un ejemplo lo puso él en una ocasión, de que si el cuerpo necesitaba 3 alimentaciones por día para llevar un estándar saludable, pues que también el alma necesitaba de la oración y del servicio hacia nuestro Dios para que el alma se fortaleciera. De primero instituyó 2 oraciones. La oración de 6, muy buena, todos los días. Pero como el varón era un varón de oración, instituyó también la oración de 5 de la mañana, un sacrificio para la carne, y también que fortalecía mucho al hermano y a la hermana. Muy buena. No obligatorias, aclaro, no obligatorias, para que no van a pensar eso, que yo porque ya soy miembro de la iglesia, no, de ninguna manera, nunca fueron obligatorias, pero se instituyeron. Y luego pasó un poquito de tiempo y a su compañerita le pareció bien instituir también la oración de 9 de la mañana. Ya llevamos 3 oraciones de la mañana, del día, perdón, transcurso del día. Perdón. La idea fue esta, de que las compañeras de los hermanos, es decir, las esposas, tuvieran una reunión a las 9, una consagración, una pequeña consagración, una explicación breve, para que el Señor ayudara a sus compañeros allá en sus trabajos, para que también a ellas el Señor los ayudara. Está bien, todo está muy bien instituido, hasta ahí todo va muy bien, ¿verdad? Pues bueno, el hermano Aarón terminó su tiempo, terminó su periodo. Él en un principio no aceptaba la palabra apóstol, para él no. Él se daba a conocer como evangelista, profeta. Y luego ya después
adoptó algún hermano, quizás le dijo, no hermano, usted es más que un profeta, usted es un apóstol. Pues aceptó el apellido ese, apóstol, y se quedó con eso, con el apóstol. Durmió el hermano Aarón, o murió en lo físico, y quedó el hermano Samuel Joaquín. El testimonio del hermano Samuel Joaquín fue este. Dice, estaba yo leyendo el libro Apocalipsis 10. Dice, cuando oí una voz que dijo, tú eres ese ángel. Aún no dormía el hermano Aarón, pero él cuenta que así oyó esa palabra, esa voz. Pues cuando durmió el hermano Aarón, él entendió el mensaje. Así lo cuenta él, ¿verdad? Así lo cuenta y así lo creímos muchos que somos parte de la Iglesia de la Luz del Mundo. Pues en su tiempo como, vamos a decir como apóstol, porque así lo conocimos todos, yo también así lo conocí como apóstol. Pues creció la iglesia, se multiplicó, llegó a más países, llegó creo que a 50 y tantos países. Se extendió el evangelio, es decir, el hermano Samuel venía con todo. Pues todo lo que empieza acaba. Un día también él culminó su existencia, entregó su alma al que tenía que recibir. Le dijo el Señor, todas las almas son mías. El polvo vuelva al polvo de donde fue tomado y el alma vuelva a Dios que la dio. Ese es el texto bíblico que dice en Génesis. Entonces viene el otro apóstol, que viene siendo nuestro hermano Nazón Joaquín, ahorita en desgracia. El preso ahorita en una prisión de Brooklyn, del estado de Nueva York. Nos da tristeza, ¿verdad? Esa situación. Bueno, él también dio su testimonio de que el Señor le dijo que él iba a consolar a su pueblo. Bueno, pues todos de una manera o de otra la creímos, lo creímos, ¿verdad? Porque nuestra formación ha sido ahí dentro de la Iglesia La Luz del Mundo. La Iglesia La Luz del Mundo estaba triste, estábamos todos tristes cuando nos tocó ver la muerte de Samuel Joaquín. La de Aarón quizás no la sentimos tanto porque pues todavía no éramos nosotros conversos. Los que ya eran conversos, pues obvio que sí sintieron feo. Cuando muere el hermano Samuel Joaquín o duerme en los brazos del Señor, Nazón Joaquín dio testimonio de que Dios lo había elegido a él para continuar. ¿Para continuar qué? Para continuar la misericordia de nuestro Dios sobre la faz de la tierra. Ok, se autoproclamó apóstol y siervo de Jesucristo. Aquí lo chusco y lo raro. Lo chusco y lo raro. Y no debemos, hermanos, de escandalizarnos ni asustarnos. Porque el Espíritu de nuestro Dios lo habló a través de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo que vendrían muchos Cristos, vendrían falsos maestros. Y dio una señal, dice, mas no les creáis, porque la venida del Señor o la manifestación del Señor será como el rayo que se muestra de oriente a occidente. Bueno, fuimos felices dentro de la liturgia de la Iglesia de la Luz del Mundo. Crecimos dentro de esa liturgia, dentro de ese credo de apóstoles. Ahí murieron hermanos, durmieron hermanos en esas generaciones, porque el llamamiento del hermano Aarón fue en el año 26 y a la fecha ya se cumplieron 100 años.
¿Cuántas generaciones pudieron haber existido en 100 años? Pues yo, sin temor a equivocarme, son 4 generaciones, sino es que la quinta generación. Pero yo hablo de 4 por la edad ya de reproducción, de reproducirse el ser humano. Pero vamos a decir que sean 5 generaciones. Una responsabilidad muy grande al autoproclamarte apóstol. Porque apóstol es aquel que trae algo nuevo. Cuando los primeros apóstoles del primer siglo anduvieron sobre la faz de la tierra predicando, recopilando, conforme al plan del Espíritu de nuestro Dios, recopilaban todo lo que estaban haciendo, pues tanto fue que fueron los hechos de los apóstoles. El plan de Dios iba más allá el plan de nuestro Dios. La Iglesia, la luz del mundo, acepta no más que la palabra hablada es la única que trae autoridad. Pero también acuérdense que la palabra hablada también se puede escribir. Pablo la habló y Pablo la escribió. Pedro la habló y también la escribió. Santiago la habló y también la escribió. Judas la habló y también la escribió. Santiago la habló y también la escribió. Pablo la habló y también la escribió. El plan de nuestro Dios es de que este evangelio de nuestro Señor Jesucristo iba a llegar a todos los rincones del mundo. Esa era la idea de nuestro Dios. Pero también vámonos a la logística. ¿Cuántos años puede durar el ser humano actualmente después del diluvio? El Señor sentenció que le iba a dar 120 años de vida al hombre. Son contados con los dedos los que han llegado a esa edad. Porque el salmista también dijo, en la vida del hombre son 60 años, dice. Y en los más robustos son 80 años, y aún así son dolencia para todo su físico. Y sí es cierto, van cambiando muchas cosas en el ser humano. Mis hermanos que somos sesentones, pues no me dejarán mentir. Entonces, la iglesia, a lo que voy es a esto, de que la iglesia, la luz del mundo, no acepta el evangelio apostólico del primer siglo por medio de las cartas a las congregaciones de aquel tiempo. Porque para la iglesia, la luz del mundo, el litigio de Pablo, al haber muerto o dormido en el Señor, hasta allí acabó su ministerio apostólico. Entonces, por eso leen este escrito que yo les estoy leyendo, del Apocalipsis 12. Apocalipsis 12:14. El credo de la iglesia, la luz del mundo, es de que la gracia del Señor estuvo oculta por años, por tiempo y la mitad de otro tiempo. Y que en 1926 el Señor se vuelve a compadecer de la humanidad y levanta a nuestro hermano Aarón Joaquín, en aquel entonces Eusebio Joaquín. La iglesia, la luz del mundo, para que mejor nos entendamos, no acepta
la salvación por medio de las cartas apostólicas de los apóstoles del primer siglo, porque para ellos terminó el litigio apostólico. Y por eso es la separación de las iglesias. Por eso es la separación de la iglesia, la luz del mundo, del resto evangélico. Del resto evangélico, y no aceptan de que los otros credos vayan a estar un día en las bodas del Cordero. No lo aceptan. Ellos dicen que ellos nomás, o que nosotros nomás, que nomás nosotros vamos a ser los que vamos a ser salvos. Bueno, se respeta el punto de vista de cada quien, ¿verdad? Eso es lo que nos platicaron a nosotros nuestros líderes. Entonces, estamos en una situación ahorita sumamente difícil, porque el apóstol de Jesucristo, el hermano Nazón Joaquín García, está preso por delitos fuertes. Son delitos muy fuertes, los cuales carga nuestro hermano Nazón Joaquín. Bueno, la Iglesia La Luz del Mundo dice que es la continuación, que su nacimiento fue de aquel acontecimiento que fue en el día de Pentecostés, que somos la continuación de esa congregación. Ahora hago una pregunta yo, hermanos. Hago una pregunta yo. Dijo en una ocasión el apóstol San Pablo que ellos tenían la mente de Cristo. Dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, tenían el Espíritu Santo que el Señor derramó en el día de Pentecostés, del cual dijo nuestro Señor Jesucristo, el cual os guiará a toda justicia y a toda verdad. Eso fue lo que le confirmó nuestro Señor Jesucristo antes de partir antes de ascender a donde iba a ir, a su lugar. Dijo, no se muevan de Jerusalén. Dice, hasta que no sean revestidos de lo alto, del Espíritu Santo que derramará vuestro Padre, el cual os llevará a toda justicia y a toda verdad. Bueno, hay una interrogativa aquí. Si mi hermano Aarón Joaquín, si mi hermano Nazón Samuel Joaquín, si mi hermano Nazón Joaquín fueron apóstoles y tenían la mente de Cristo y iban a impartir esa doctrina, ese evangelio que iba a conducir a toda verdad y a toda justicia, ¿se contradice el evangelio? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque los 12 apóstoles del primer siglo no practicaron el diezmo. Si ustedes leen en los evangelios, no viene la imposición del diezmo. Ya existía el salario, hermanos. Mis hermanos que leen las Sagradas Escrituras dicen que el jornal de aquel entonces era un denario por jornal. Es decir,
si mis hermanos del primer siglo laboraban 6 días, metían seis días a la semana, eran 6 jornadas.